Vamos con hoy. De todos los que están en la clase de ahora, muchos son los que rinden mañana el recuperatorio. Sí, profe, yo también. Yo también, profe. Bueno, antes que demos el tema, Yo también, profe. ¿alguna pregunta en particular? ¿No hay pregunta? No, profe, de mi parte no. Bueno, vamos nomás entonces. El día lunes, tengo entendido que no fueron muchos por el tema del paro. Y les quiero preguntar si tienen alguna duda de lo que habló la doctora Leonor o quieren que repasemos SRL para que no tengan dudas sobre el tema. ¿Quieren que volvamos para atrás antes de que agarremos SA? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bien. ¿Alguna parte en particular es la que necesitan un mayor detalle? ¿O yo empiezo en forma genérica para que ustedes tomen nota? ¿Qué opinan? ¿Sí? Bueno. Profe, Sí. ¿podríamos ver el tema de la constitución de la SRL? El tema de La constitución. la Constitución. Sí. Bueno, vamos de un comienzo. La SRL es un tipo social en la cual se trata de juntar una sociedad de responsabilidad limitada con una sociedad colectiva, con lo cual varias características hacen de que sea una sociedad personalista en la cual importa el socio, y en otro fundamentalmente limita la responsabilidad al aporte realizado. ¿Cuál es la diferencia concreta con los otros tipos? La SRL lo que persigue es la pyme famosa, la pequeña empresa, y es una sociedad dentro de todos que no requiere muchos controles, con lo cual los socios se conocen, participan de la reunión, difícilmente tengas una sociedad, una SRL, en la cual supere el número de socios que permite la ley. Y sí es una sociedad en la cual existe la posibilidad de que se transforme en una sociedad anónima. Dentro de las limitaciones del número de los socios son 50, y también no pueden superar su capital social según la última resolución de la IGJ de 80 millones de pesos. Hoy en día eso está discutido porque en definitiva todo, como hemos hablado sobre el capital social, siempre va a depender de la relación que tenga con el objeto social y la actividad en sí misma. En la medida que no sea una infracapitalización o que tengan exceso capital, con lo cual eso ya sabemos que entorpece en otras circunstancias. La SRL es una sociedad organicista, ¿no es cierto?, a diferencia de una sociedad de personas, en lo cual tiene un órgano de administración, que es la gerencia, y un órgano de gobierno, que es la reunión de socios. La fiscalización privada se puede aplicar, pero es optativa, al igual que la SA, pero acá prácticamente la fiscalización la manejan los socios a través del artículo 55, la fiscalización individual sí requiere una auditoría anual. Básicamente los dos órganos que prevé la SRL es la sociedad, es el órgano de administración, que es la gerencia, y el órgano de
gobierno, que es la reunión de socios, no asamblea, la reunión de socios. Ahora bien, la administración, cómo se organiza la gerencia, la gerencia puede ser unipersonal o plural, y dentro de la plural, las formas que ustedes ya han estudiado, que indistinta, conjunta o colegiada. Por lo general, acá la colegiada se la reserva a la SA, con lo cual es más común que exista la indistinta y la conjunta. Dentro de la conjunta sabemos que tenemos la posibilidad de la alternativa. Ahora bien, ¿cómo responden los administradores frente a esta situación? Acá, en la administración indistinta, cada uno es responsable por la gestión realizada, solidaria e ilimitadamente por el mal desempeño o por el desempeño de los administradores. ¿Qué es lo que pasa en la conjunta? Acá particularmente existe la posibilidad de que tiene que le da la ley, la posibilidad de que, perdón chicos, estoy buscando la ley. Bueno, no está. Ahí está. La SRL permite, da la posibilidad de que en las sociedades en la cual la forma de administración conjunta, y si alguno de los socios que prestan consentimiento y en la cual ese consentimiento ha sido viciado, podrá recurrir ante el juez para que el juez determine el grado de responsabilidad que tuvo ese socio, a pesar de haber dado el consentimiento sobre la gestión. Así que esa es la particularidad que tiene en este caso la administración conjunta. Ahora bien, la gerencia en esto en particular, como ya hemos visto en la parte de administración y representación, es un órgano en el cual se confunde la administración y la representación, y a diferencia de la SRL, la representación la maneja el mismo órgano a través de sus administradores según la forma de administración. ¿Estamos? El capital social está dividido en cuotas sociales con el múltiplo de 5 cada una y cada cuota representa un voto. Y a partir de ahí lo que tenemos que saber, que ahí es donde se marca la gran diferencia dentro de la SRL, es el sistema de cesión de cuotas sociales de los socios o entre sí mismos. Hay un principio general que fija la ley que dice de que las cuotas serán libremente transmisibles, podrán ser limitadas, pero nunca prohibida la cesión de cuotas. Es decir, que el estatuto podrá limitar la cesión de cuotas, pero nunca prohibirlos. ¿Por qué nunca prohibirlo? Porque acá tenemos un derecho que está por encima del derecho societario, que es el derecho privado que está previsto, consagrado en el artículo 16 de la Constitución, el derecho de propiedad. Entonces, por eso mismo, fija el concepto de que podrá limitarse, pero nunca prohibirse. Y entonces, a partir de ahí, vienen los efectos. Esto como principio general, márquenlo, porque eso es lo primero que pregunto, ¿cuál es el principio general de la cesión de cuotas? Y a partir de ahí tenemos los efectos de la cesión. Pero primero tenemos que analizar cómo y cuáles son los efectos que produce internamente y hacia afuera la cesión de cuotas. La primera efecto que podemos entender internamente es cuando se notifica el socio que pretende notificar o que pretende ceder su cuota social, cuando se formaliza internamente ya tiene, desde el momento de la notificación y de la formalización de la cesión, a partir de ahí cumple sus efectos dentro de la sociedad.
hacia afuera a partir de la inscripción de la modificación del estatuto en la Dirección General de Sociedades Comerciales. Siempre pensamos nosotros de que hay que pensar que siempre tenemos que tener la seguridad jurídica con la notificación a los terceros. Por eso los efectos de la cesión cumplen a partir de la inscripción. Internamente, a partir de la formalización y que toma conocimiento la sociedad. Ahora bien, esta parte del instituto yo lo dividiría en tres partes. Dividiría a la cesión propiamente dicha, que es el procedimiento del artículo 152 y siguiente, 153 y siguiente, el procedimiento de la cesión propiamente dicha. Después también las limitaciones de la cesión están dadas por la ejecución forzada y también la cesión entre herederos, mortis causa. Vamos con la primera. Volvemos otra vez al principio general. El principio general estamos hablando de que los socios podrán transferir libremente, pero el estatuto podrá limitar esa transmisibilidad, nunca prohibirla. Ahora bien, ¿cómo el estatuto puede llegar a limitarlo? El estatuto puede prever la posibilidad del derecho de preferencia que pueden tener los socios, ¿no es cierto? Y la sociedad también. ¿Limitando de qué forma? Limitando el derecho de preferencia con la mayoría agravada que puede prever el estatuto o con la unanimidad o el voto favorable de la unanimidad. ¿Qué significa esto? Vamos concretamente al procedimiento. El socio cedente, es decir, aquel que cede la participación, la cuota societaria a un tercero, deberá notificar a la sociedad, es decir, a la gerencia, por escrito en donde se detallará correctamente la individualización del cesionario y el monto de la cesión. Este tema y estos dos temas, tanto la individualización como el monto, no son temas menores, son muy importantes, porque a partir de ahí es lo que analizamos el resto del artículo. Notificado a la sociedad de la intención del cedente de ceder su participación de las cuotas societarias, la gerencia deberá notificar al resto de los socios y llamar a reunión de socios. ¿Para qué? Para que los socios, dentro de un plazo de 30 días de notificado, en reunión de socios, definan si quieren ejercitar su derecho de preferencia o no, y en su caso le ejercitaría la sociedad. No es menor el tema que le estoy diciendo, porque el derecho de preferencia es la posibilidad que tienen los socios de hacerse propio la participación del socio cedente y para que no transfiera a un tercero. Es decir, que aquí viene la característica personalista de la sociedad. ¿Por qué? Porque el derecho de preferencia que le estamos dando a los socios le permite a los socios que no ingresen en tercero, que solamente queden aquellos que se han constituido los socios fundadores. Que en definitiva la limitación a la cesión de las cuotas, lo que importa es que no se incorporen terceros ajenos o terceros extraños a la sociedad. Por eso es que tenemos la limitación del ejercicio de derecho de preferencia. Este derecho de preferencia, ¿cómo se ejercita? Con los dos puntos de vista. Es decir, el precio, aceptando el precio que está ofreciendo la cesión el cesionario al cedente, por decirle una participación de 1 millón de pesos, por decirle. Y aquí puede suceder dos cosas en la reunión de socios. Que en la reunión de socios quieran ejercer el derecho de preferencia, pero impugnan el precio de la cuota. Es decir, que la participación para ellos del socio no vale 1 millón de pesos, vale mucho menos. Y entonces dicen, le ofrecen un valor del 50%, 500.000 pesos.
Frente a esta situación, yo les pregunto a ustedes, y con el principio general que ya hemos hablado, que podrá prohibir, limitarse, pero nunca prohibirse, en función del derecho de propiedad. Los socios que ejercitan el derecho de preferencia podrán obligar al socio cedente a aceptar el precio que ellos ponen. Vamos, ¿ustedes creen que sí? No, de ninguna manera, porque yo tengo el negocio de mi vida en la cual me van a dar 1.000.000 de pesos por la participación del socio. Con lo cual, entonces los socios acá, ¿qué pasa? Los socios impugnan el precio y podrán ir a un perito de parte en la cual definen, que tampoco lo obliga al socio cedente. También podrán recurrir a la justicia pidiendo una pericia judicial. Y esa pericia judicial tampoco obliga al socio cedente porque es una pericia judicial, no es una sentencia. Con lo cual acá lo importante es quién paga las costas, aquel que se aleje más al precio que haya determinado el perito, ¿no es cierto? Es quien deberá pagar las costas. Pero aún así, teniendo una pericia de parte, una pericia judicial, en la cual le estoy diciendo que tampoco obliga a la sociedad y a los socios sobre el precio de pericia, entonces acá los socios pueden recurrir al juez para determinar o limitar, a ver, no el socio, sino el cedente. El socio cedente puede recurrir al juez y le está diciendo, escúcheme, señor juez, resulta de que yo pongo a conocimiento de todos los socios para que ejercitan el derecho de preferencia sobre el precio en la cual a mí el tercero me ofrece, pero me están impugnando el precio. Con lo cual, de esto no me permite formalizar la cesión y eso me está violentando mi derecho de propiedad. Eso es concretamente lo que dice el socio cedente al juez para que el juez lo autorice definitivamente y obligue a la sociedad a incorporar y terminar formalizando la cesión. ¿Qué creen ustedes que podrían contestar los socios sobre el argumento que hace el socio cedente ante el juez, diciéndole, me están violentando mi derecho de propiedad? ¿Qué creen ustedes? Acuérdense que la primera parte yo le dije que en el escrito de cesión tiene que individualizarse concretamente dos cosas muy importantes. El precio y el nombre del cedente. Y aquí viene la verdadera historia que está detrás del precio alto, ¿no es cierto? Puede estar, pero la verdadera historia acá es que este tercero es una persona que tiene intereses contrarios a la sociedad o pertenece a la competencia de la sociedad. Con lo cual, la verdadera historia es que a través de este tercero se está incorporando la competencia a la sociedad. Entonces, el precio alto en realidad no es que sea el precio alto, sino lo que se está empañando, lo que se está cubriendo, la verdadera historia de este tercero ajeno con intereses contrarios a la sociedad. Y entonces, lo que tienen que oponer, y como defensa, los socios de la sociedad, en la falta de posibilidad de ejercitar su derecho de preferencia, es decir, la verdadera historia, señor juez, es que Juan Pérez es un testaferro de la sociedad que compite con nosotros directamente y pretende ingresar a la sociedad para manejar los destinos de la sociedad. Con lo cual el juez en este caso, si la prueba es suficiente porque está demostrada por los socios, le hará lugar a la impugnación por parte de los socios y rechazará la cesión al cedente, aceptando el precio que haya puesto el perito judicial.
Pero supongamos en el caso de que los socios no ejerciten el derecho de preferencia y ninguna le interesa. La sociedad también pueden ejercitar el derecho de preferencia una vez que no hayan sido ejercitados por los socios en reunión de socios. ¿Y qué sucede acá? La sociedad le paga el $1.000.000 al socio cedente, con lo cual la sociedad evita de esa manera que ingrese un tercero y que esas participaciones y esas cuotas sociales quedarán en stand-by y quedarán en suspenso tanto los derechos económicos como los derechos sociales durante un año. Y en ese año la sociedad tendrá dos opciones: que en algún momento venderla a los socios ejercitando el derecho de preferencia, o la otra es directamente, cuando no directamente no se vende y vencido el plazo ese del año, automáticamente tiene que esas cuotas quedan sin efecto, pero inmediatamente hay que reducir el capital social por la participación de ese socio cedente que cedió a la sociedad y que la sociedad finalmente no hizo uso a través de un tercero o de los propios socios para que sea vendida. Es lógico, no pueden quedar en cabeza esa participación social, no puede quedar en cabeza de la gerencia, porque en definitiva esa participación estaría en cabeza de la gerencia, con lo cual los gerentes administran, no deciden sobre esa participación. Con lo cual, obligatoriamente, si no lo cedo o no lo vendo dentro de ese periodo del año, inmediatamente tengo que dejarla sin efecto y reducir el capital social de la participación que ha tenido el socio cedente inicialmente. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ese procedimiento está previsto en la ley, pero como se lo estoy contando yo, para que sea más simple y más sencillo. Siempre ustedes pensando la posibilidad de que ¿qué puede suceder frente a lo primero que se presenta? Porque la pregunta que yo les voy a hacer en el parcial es, ¿cuál es el principio general? Tal cual. ¿Cómo tiene que notificar el socio cedente a la sociedad o a quién notifica y de qué forma? Y la pregunta siguiente es, ¿por qué es importante el nombre y el monto de la cesión? Y ahí, a partir de ahí, entonces me cuentan el procedimiento. Es importante por esto, por esto, por esto, y ejercitando el derecho de preferencia. ¿Estamos? ¿Está claro el tema? Bueno. Otro de los puntos que yo les dije es la forma de limitación de las cuotas sociales, de la cesión de las cuotas sociales, es justamente la muerte de uno de los socios y la incorporación de los herederos. Ya hemos hablado en algún momento, cuando hemos hablado de estado de socio, ¿no es cierto?, sobre la incorporación de los herederos. Si en el contrato social está previsto la incorporación de los socios, la incorporación de los herederos del socio muerto obliga a la sociedad y a los socios. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque acá ya tengo otro derecho que está por encima del derecho societario, del derecho comercial, el cual es el derecho universal del sucesorio, de la herencia universal. Obviamente que a partir de aquí, ¿qué sucede? Esas limitaciones que están previstas en el estatuto para que se incorpore un tercero, ¿qué pasa acá con el socio en la cual no quiere ser parte de la sociedad? Y nadie, en definitiva, le estoy diciendo por el derecho hereditario que tiene, se le puede limitar la posibilidad de que él haga uso de su herencia y pueda ceder sus derechos y acciones que tenga sobre esa participación, dándole participación a un tercero o simplemente vendiéndolo.
¿Estamos? Durante un plazo de 3 meses, una ventana de 3 meses, el heredero del socio muerto podrá vender o transferir y ceder la participación del socio muerto sin las limitaciones que estén previstas en el estatuto. Esas limitaciones del derecho de preferencia que le comenté con relación a los socios y con relación a la sociedad. ¿Estamos? Durante esa ventana de 3 meses no le es de aplicación las limitaciones. Vencidos los 3 meses, a partir de ahí sí son de aplicación las limitaciones en la cual el heredero, si todavía no ha decidido incorporarse a la sociedad y quiere vender su participación, tendrá que notificar a la sociedad el mismo procedimiento anterior en la cual mostrar el contrato de cesión donde se individualice nombre y precio para el ejercicio del derecho de preferencia. ¿Está claro? Obviamente que el socio tendrá que acreditar sumariamente su condición de heredero y su calidad de tal frente a la sociedad. Es decir, el heredero del socio muerto tiene 2 opciones durante los 3 meses. Incorporarse a la sociedad o vender a un tercero su participación, ceder las cuotas sociales. Vencido esos 3 meses, se aplica el principio general de las limitaciones a la cesión de cuotas, con lo cual se incorpora y vuelve a tener vigor el derecho de preferencia que tienen los socios. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Esta es la parte que más me gusta del virtual. Que nadie hace preguntas, pero no importa. Vamos, es lo que nos tocó hoy. Y la última instituto de limitación de la cesión de derecho es justamente la ejecución forzada. ¿De qué estamos hablando de la ejecución forzada? Estamos hablando directamente sobre aquel socio. ¿Se acuerdan cuando nosotros hemos hablado de los acreedores del socio y los acreedores de la sociedad, en la cual los acreedores del socio, salvo los acreedores del socio, no de la sociedad, salvo en la comandita, se puede trabar embargo sobre la participación del capital social? Parte general. Acá, ¿qué sucede? El socio tiene una deuda con un tercero que no le paga. Y el tercero ejecuta la deuda, no importa la causa de la obligación, ejecuta. Es un juicio común y corriente que tiene un tercero con el socio de la sociedad. El socio de la sociedad, para garantizar su crédito, embarga la participación del socio, ¿no es cierto?, para posibilitar de ejecutar su crédito y poder cobrarlo. Es lo que estamos hablando de la ejecución forzada. El tercero obtuvo una sentencia en contra del socio porque tenía un crédito que no estaba siendo satisfecho. ¿Estamos? Y una vez que se tenga la sentencia firme y consentida por ambas partes, ¿qué le va a pedir el tercero al juez? Como ya tengo embargado la participación del socio dentro del capital social, le va a pedir que se ejecute por pública subasta, que es lo que se llama la ejecución forzada. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de los aportes y cómo deberían ser y cuáles características y la condición del aporte que tenía que ser susceptible de ejecución forzada? Que tenían que tener un valor pecuniario al momento para ser ejecutado. Bueno, traemos ese principio y lo traemos acá. Lo traemos acá. El tercero va a hacer que esa plata aparezca. El valor del capital, de la participación del socio en el capital social,
va a hacer que aparezca y que sea tangible. Y que sea tangible. Entonces le va a pedir al juez, señor juez, yo quiero que se ejecute la garantía que yo tengo embargada. Entonces el juez, antes de mandar a pública subasta la participación del socio, va a notificar a la sociedad de que va a ejecutar la participación de Juan Pérez, del socio Juan Pérez. ¿Por qué lo notifica? Y lo cual lo va a notificar por 10 días. ¿Por qué lo notifica? Para la posibilidad de que no salga por pública subasta y que no incorpore un tercero a la sociedad. ¿Qué puede hacer la sociedad y el socio en ese momento? Puede desinteresar el crédito del tercero, ¿cómo? Pagándole el crédito que le está, que está siendo ejecutado, o que el tercero, el socio directamente le diga a la sociedad, escúchame, necesito que me ayude, no quiero que, ¿por qué no lo desinteresamos y le pagamos el crédito y terminará siendo una deuda que yo tengo con la sociedad, con la cual puedo ir yo pagándola a través del descuento de utilidades? Ejemplo. Si el crédito es muy alto o la deuda es muy alta y no lo satisface a la sociedad, o el tercero acreedor no llega a un acuerdo con la sociedad, ¿no es cierto? Vencido esos 10 días, el juez va a ordenar la pública subasta, es decir, va a ir a remate la participación del socio. Se produce el remate, se remata la participación, se va a pública subasta, están los postores de la pública subasta y esa pública termina teniendo un precio. ¿Estamos hasta ahí? Ese precio, antes de que se incorpore el tercero que adquirió la participación en pública subasta, el juez, ¿qué va a hacer? Va a notificar a la sociedad para que también tenga la posibilidad la sociedad de adquirir las cuotas sociales del tercero que se ejecutó al precio de la subasta, ya no al precio de la deuda, sino al precio de la subasta. Puede ocurrir que sea más alto o puede ocurrir que sea mucho más bajo, con la cual a la sociedad le va a convenir. Si la sociedad no le interesa que ingrese un tercero, no le molesta, entonces directamente dejará vencido el plazo o, en su defecto, pagará el precio de la subasta y de esa manera imposibilita de que el tercero se incorpore a la sociedad. Estos 3 institutos, chicos, son los que limitan a la transmisibilidad de la cesión de cuota. El principio general, que es la primera parte, el segundo instituto es muerte del socio, la incorporación de los herederos, y el último instituto de la limitación es justamente la ejecución forzada. Fíjense ustedes, los 3 institutos estamos hablando de que no estamos violentando el derecho de propiedad, porque no se puede violentar, se lo debe garantizar, pero ¿se lo podrá limitar? Sí, se lo puede limitar. Fíjense ustedes concretamente que con relación al heredero tenemos otros derechos que el derecho universal de herencia en la sucesión, que la cual también es de aplicación, pero no obstante, vencido el plazo, vuelve otra vez las limitaciones que prevé el estatuto. Y finalmente la ejecución forzada, a pesar de que ocurra con un solo socio, también le va a dar el juez la posibilidad para que evite la incorporación de un tercero. Esto es el instituto de la cesión de cuotas de la SRL, Instituto General. ¿Estamos? Otro punto bien importante dentro de la SRL es lo que significa la cuota suplementaria. Las cuotas suplementarias no es otra cosa de que un aumento de capital social. ¿Sí? El aumento de capital social puede decidirse por reunión de socios. Es más, se debe decidir por reunión de socios,
Pero el estatuto puede prever un aumento de capital social hasta un monto detallado que puede o no estarlo a esa limitación dentro del estatuto. Pero sí, en el estatuto va a prever diciendo de que los socios reunidos en reunión de socios podrán decidir el aumento de cuota suplementaria. Esta cuota suplementaria es, como está prevista en el contrato, que no deja de ser un aumento de capital social. Por lo tanto, al igual que el heredero, obliga a la sociedad y a los socios, ¿no es cierto?, la decisión del aumento de capital social. Con lo cual, cuando tomen la decisión en la reunión de socios, lo único que van a poder discutir los socios no es la decisión del aumento, porque eso ya está previsto en el estatuto. Podrán discutirse la oportunidad del aumento de capital social y la forma. Porque el aumento de capital social puede ser de dos formas. Uno, real, en la cual tengo que aportar dinero para el aumento de capital social para mantener la participación de cada uno de los socios, o nominal a través de la capitalización de reserva o la actualización o la capitalización de utilidades. Pero en sí, si está previsto el aumento de capital social en la SRL como cuotas suplementarias, ¿qué es lo que aquí, lo más importante, es que no van a tener derecho de receso los socios? ¿Por qué no van a tener derecho de receso? Justamente porque está previsto en el estatuto. Y al no estar previsto en el estatuto, sabemos, y ya lo hemos visto, que el derecho de receso es cuando le modifican las condiciones originales a los socios del contrato. Y acá nadie se lo está modificando. Está previsto el aumento de capital social. Con lo cual, acá se restringe más el derecho que tienen los socios de que no podrán oponerse a la decisión de la mayoría, insisto, podrán discutirse la oportunidad, pero no si es correcto o no el aumento de capital social si la decisión la adopta la mayoría. El socio acá no tendrá el ejercicio del derecho de receso, porque no le han modificado las condiciones originales. Estaba previsto en el estatuto. Este instituto del derecho de receso, márquenlo y escríbanlo, es el mismo instituto de que el aumento de capital previsto para la sociedad anónima en el artículo 188 hasta el quíntuplo. Y el procedimiento es exactamente lo mismo y el efecto es exactamente lo mismo. La pregunta que va de cajón es, ¿el aumento de capital social en la SRL que está prevista en el estatuto, cómo se llama? La respuesta es cuota suplementaria. La cuota suplementaria, este instituto, en la sociedad anónima, ¿qué instituto similar se aplica? La respuesta es el aumento hasta el quíntuplo previsto en el artículo 188. Cuando lleguemos allá, a la sociedad anónima, la voy a detallar con mayor claridad con relación por qué también acá quiebra el principio de la asamblea extraordinaria a la asamblea ordinaria. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Estamos bien? Bueno. Por último, lo que tenemos que conocer es el régimen de las resoluciones sociales. Hay dos cosas que ustedes tienen que marcar la diferencia. Cuando yo pregunte cuáles son las formas de adoptar las resoluciones sociales por parte del SRL, no estoy hablando de las mayorías. No estoy hablando de las mayorías de las resoluciones sociales.
Estoy hablando de las formas. El 159 dice, el contrato dispondrá sobre las formas de deliberar y tomar los acuerdos sociales. Principio general. Principio general. En su defecto, son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicando a la gerencia a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de los 10 días de habérsele cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente, o las que resulten de declaración escrita a la que todos los socios expresen su sentido de su voto. Empecemos a desmenuzar el artículo, porque este artículo es específico de la SRL. Principio general. Marquen en su ley. El contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. ¿Estamos? Principio general. Cuando yo le pregunte cuáles son las formas de adoptar las resoluciones sociales, la respuesta inmediata es: el contrato determinará la forma de adoptar la resolución. Si nada dice, entonces aquí tengo dos sistemas muy claritos, que es el sistema de consulta simultánea, que la consulta simultánea la hace la gerencia a los socios. Y esto tendrán que notificar de manera fehaciente a la gerencia su intención del voto. ¿Estamos? O la forma es por escrito, y aquí es donde marca la diferencia de la SRL. La consulta simultánea y la intención del voto por escrito. Ya sea a través de la consulta simultánea o ya sea por reunión de socios, cualquiera de los socios pueden presenciar, asistir a la reunión y emitir su voto oralmente, in voce, o si no, puede mandar su decisión por escrito a conocimiento de la asamblea, de la gerencia, para que ponga en exposición la gerencia. Vuelvo otra vez y desmenucen el artículo. Principio general. ¿Cuáles son las formas de resoluciones sociales en la SRL? Principio general. El estatuto lo define. Si nada dice el estatuto, las decisiones podrán llevarse a cabo a través del sistema de consulta simultánea, que es un ida y vuelta desde la gerencia a los socios y de los socios a la gerencia, manifestando cuál es su intención de voto. Consulta simultánea. ¿Cómo pueden notificar su intención de voto a los socios? Por escrito. Por eso la última parte dice: o las que resulten de declaración escrita en la que todos los socios podrán expresar el sentido de su voto. ¿Estamos? Es el único tipo social que prevé el voto por escrito. Es el único tipo social. Por eso es tan importante este 159, para que no me confundan con el tema de la mayoría. Y después, el 160 tras cartón, me habla ahí directamente con el título mayorías. Y aquí ustedes tienen que marcar dos situaciones. Volvemos otra vez. Fíjense el principio general, que no es menor lo primero que dice el artículo. Dice: el contrato establecerá las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto su modificación. El contrato. En la cual tiene que ser como mínimo más de la mitad del capital social. ¿Por qué digo esto? Porque si no dice el contrato, va
la segunda parte, el párrafo segundo. En defecto de regulación contractual, se requiere el voto de las 3/4 partes. Entonces el análisis es el siguiente. Al igual que el 159, cuando decimos el contrato define la forma de resoluciones sociales, acá la mayoría también define el contrato. El contrato determinará las mayorías necesarias que importen una modificación contractual, en la cual nunca será menor a más de la mitad del capital social. El contrato. Si nada dice el contrato, por eso dice el segundo párrafo, en su defecto, si nada dice, se aplica lo que dice la ley, que requerirá el voto favorable de las 3/4 partes del capital social. ¿Estamos? Y por último, estamos hablando de la sociedad de dos socios, en la cual uno tiene la mayoría. Y entonces el voto del minoritario, si es favorable o no favorable, poco importaría. Pero acá la doctrina legal, a la cual la cátedra lo acompaña, si bien aquí la ley te dice, si un solo socio representa el voto mayoritario, se necesitará además el voto del otro socio. Y no está diciendo si el voto debe ser afirmativo o negativo. Podrá votar a favor o en contra de la mayoría. La doctrina, unánimemente y pacíficamente, dijo de que se entiende que el voto minoritario deberá acompañar a la decisión de la mayoría por una cuestión de preservación de la empresa. Así que en este tercer párrafo incluimos de que el voto de el otro que tiene la minoría, porque la mayoría ya votó, se entiende de que debe acompañar en igual sentido que el voto mayoritario. ¿Está claro, chicos? ¿Alguien me cuenta que sí? Sí, profe, sí se entendió. Perfecto. Sí, profe. Bien. Todos los otros que estamos hablando, el cuarto párrafo habla de lo que importan modificaciones del contrato, con lo cual ahí volvemos a la primera parte del contrato, del artículo, si está o no previsto en el estatuto. El segundo párrafo estamos hablando de una mayoría agravada porque no está previsto en el contrato social. Y la última parte habla de las simples resoluciones. Aquellas de que no importan una modificación del contrato. Y si no importan una modificación del contrato, se adoptan por mayoría del capital presente. Es decir, la simple mayoría. Marquen ustedes bien la diferencia acá. Siempre cuando estamos hablando de mayorías, tenemos que marcar la diferencia de las mayorías que importen una modificación del contrato y aquellas que no importan la modificación, es la simple gestión. ¿Por qué les digo la simple gestión? Porque acá, fíjense ustedes, que fundamentalmente estamos hablando de las designaciones de los gerentes o de los síndicos, eso es una simple gestión. Y ustedes me dirán, ¿eso implica una modificación del contrato? No, no implica una modificación del contrato, pero sí es urgente. Alguien tiene que administrar y representar la sociedad y se lo tiene que investir en esas facultades. Caso contrario, si yo no tengo la mayoría que me permite una modificación, la mayoría simplemente con los que están presentes, son los que toman la decisión de quiénes van a ser las nuevas autoridades. ¿Estamos? Marquemos siempre entonces la diferencia de que cuando modificamos el contrato o cuando aquella gestión que no importa en una modificación. Y a su vez, para definir las mayorías, si es una mayoría contractual
o una mayoría legal o agravada, que es la primera parte. Si es contractual, es lo que dice el contrato, que nunca será menor a más de la mitad del capital, y cuando no está previsto en el estatuto, tengo que aplicar la mayoría agravada que prevé el artículo, que son las 3/4 partes. Para la simple mayoría, para la simple gestión, son la mayoría de los presentes. ¿Estamos? ¿Está claro el tema, chicos? Sí, profe. Bueno, de todo esto que he hablado, yo creo que es la parte gruesa de la SRL. La SRL es un tipo social muy sencillo y simple para hablarlo. Eso no significa de que no tenga importancia en los vericuetos o las cuestiones muy puntuales que hagan la diferencia con los otros tipos sociales. Entonces, por eso, en mi clase, que le acabo de dar, le di algunos puntos muy específicos para determinar la característica eclética que tiene la SRL, en la cual le es importante la participación del socio. Clarito está que la cesión de la cuota social, lo que acá la ley le permite o lo faculta o le da la posibilidad a los socios limitar el derecho de propiedad con la cesión, no es otra cosa de que limitar la incorporación de un tercero. Y no es otra cosa la importancia que tienen los socios dentro de la SRL. Caso concreto acá. Caso concreto en esto. Cuando hablamos de mayorías y cuando estoy hablando cuando estoy hablando de la mayoría agravada, sin duda alguna también estoy hablando de las características ecléticas, es decir, personales y de capital que tiene la SRL. Es un tipo social extremadamente práctico. Si ustedes hablan con la doctora Leonor o la doctora Andrea, ellas son unas fanáticas de la SAS, pero yo creo que este tipo social es prácticamente es lo primero que uno apunta como si busca hacer una sociedad. ¿Estamos? El otro tema para dar, ya volviendo a la SA, la SA lo que, ya entrando a la sociedad anónima, cuando yo hablo de la SA estoy hablando de la gran empresa, donde yo apunto a la concentración de grandes capitales y donde la proyección de ampliación de capital social y la ampliación de patrimonio, sin duda alguna, es la sociedad anónima. Pero eso no significa de que no sea una opción para una sociedad con pocos socios. Por eso tenemos sociedades anónimas abiertas y así también tenemos sociedades anónimas cerradas. En clase yo les comenté de que la sociedad anónima cerrada se le entiende como las sociedades familiares. Pero en realidad, las sociedades anónimas cerradas no solamente la sociedad familiar, sino todas aquellas que no cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas abiertas son las que cotizan en bolsa. Cuando nosotros hablemos de sociedades anónimas unipersonal, que es la SAO, y cuando estamos hablando de la de la SAS, después ya más adelante vamos a hablar de la SAT, cuando ya terminemos y lo terminen aprobando o no, la discusión está si la SAS es un tipo social diferente a la sociedad anónima o es un subtipo de la sociedad anónima. Hoy por hoy, tanto la SAO como la SAS son subtipos, pero más se apunta de que sea una sociedad con un tipo en particular.
La verdad que yo no sé si ya empezar a darle las características de la sociedad anónima, sobre todo en la constitución de la sociedad anónima, porque es un tema que sí vamos a preguntar, sí, lo voy a dar. Escúchame, chicos. En la planificación del programa, lo primero que ven es constitución por acto único y la constitución por suscripción pública. Son dos cosas totalmente diferentes, en la cual, si ustedes van a la ley directamente, la ley en el 163 y el 64, fundamentalmente el 65, te dice cómo es la constitución de la sociedad anónima. Pero en realidad, la constitución por acto único no es solamente la formalización y la instrumentación de la sociedad. La sociedad anónima por acto único comienza con la reunión de los posibles socios, en la cual hay una asamblea de posibles socios, que esa asamblea tiene una característica muy particular, a diferencia del resto de las asambleas, en la cual esta asamblea, que se llamará asamblea constitutiva, tiene la característica de que es una asamblea soberana. ¿Qué significa eso? Significa que no hay ningún elemento, ni legal, ni social, que limite las decisiones de los socios o los posibles socios para llegar a un acuerdo. Porque en esa asamblea van a estar los posibles socios fundadores, en la cual van a decidir como primera medida si quieren constituir la sociedad, qué tipo adoptar, cómo van a ser las formas, la constitución de los órganos, qué capital social tendrán, pero fundamentalmente en esa asamblea constitutiva deciden la constitución de la sociedad. A partir de ahí es donde tenemos el acuerdo de voluntades. En aquel momento, cuando yo hablé de las irregulares y he hablado también sobre la sociedad de información, acuérdense de que yo volví cuando nace la sociedad de información, con este acuerdo de voluntades. Entonces, en la Asamblea Constitutiva, que tiene la característica de soberana, por lo cual no los posibles socios que determinan que finalmente, si se decide constituir la sociedad, van a ser socios fundadores, accionistas, no tienen ninguna limitación legal ni social para llegar a ese acuerdo. En clase yo les dije la famosa frase de decir que en el centro de estudiantes, cuando se reúnen en asamblea, dice la asamblea es soberana. No, ninguna asamblea es soberana en la medida de que no tenga la ley que lo limite o el orden del día que lo limite. Esta asamblea constitutiva por acto único es la única que determina esto porque no tiene ningún límite ni legal ni social. ¿Estamos? A partir de la asamblea constitutiva, si se decide conformar la sociedad, nace con el acuerdo de voluntad y a partir de ahí nace el acto único. Se hace el acta constitutiva, que el acta constitutiva va a transcribir el estatuto social. ¿Estamos? Es decir, la instrumentación no nace simplemente con el acuerdo social. El acuerdo social es previo a la instrumentación. El acuerdo social nace con la Asamblea Constitutiva plasmada en el acta constitutiva. ¿Por qué? Porque en el acta constitutiva también puede haber otros acuerdos que no van a ir en el estatuto social. Ejemplo, obligaciones personales que puedan llegar a tener cada uno de los socios, compromisos, preacuerdos. Y eso va a estar plasmado en el acta. Pero en el acta se traslada al estatuto social. Acuérdense que cuando hemos hablado de elementos
constitutivos de la sociedad, yo les dije que el contrato social es un contrato formal, en la cual la ley le especifica qué contenido y qué requisitos y elementos se deben cumplir. Bueno, acá, a partir de la Asamblea Constitutiva y efectuado el acta de constitución, se plasma, tiene las bases principales para la constitución del estatuto social. Una vez que yo tenga el acuerdo, tenga la instrumentación y la formalización de la sociedad anónima, la cual debe hacerse por instrumento público, acuérdense, el artículo 10, cuando hablamos en la parte general, cómo se constituye, cómo se instrumentan. La única que se instrumenta a través de instrumento público es la sociedad anónima, el resto por instrumento privado, que significa eso, con certificación de firma. Una vez que se instrumenta y se protocoliza ante un escribano, el estatuto es la fecha inicial de la sociedad, si se quiere, pero en realidad se retrotrae al acuerdo de voluntades. Tengo la instrumentación y a partir de la instrumentación tengo que empezar a juntar todos los elementos y requisitos que me requiere la regularización de la sociedad. Que empezamos con el estatuto, empezamos también con la evaluación de los aportes, con los elementos de la evaluación de los aportes, si el aporte es en especie, si el aporte es en dinero, es otra historia, si el aporte, según la naturaleza del aporte, será por instrumento público o no. Todo eso voy incorporando los libros y también una cosa que voy a incorporar, y no se olviden, y escríbanlo, porque se los voy a preguntar, es el reglamento de funcionamiento del órgano de administración. Junto con todas esas cosas, me voy a la Dirección General de Sociedades Comerciales y a partir de ahí empieza el proceso de regularización, en lo cual nosotros ya hemos estudiado, que es la solicitud de inscripción, la publicación, el depósito del capital social, si es en especie, si es en dinero, el 25%, y finalmente el juez va a ordenar la toma de razón y la inscripción de la sociedad en el registro. Todo esto que acabo de decirle y contarle es el acto único. Todo esto es el acto único. No es solamente la instrumentación de la sociedad. Es desde el acuerdo de voluntades a través de la Asamblea Constitutiva hasta la inscripción definitiva con la regularización de la sociedad. Todo eso es el acto único. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. No quiero que después cuando pregunte en el parcial me digan directamente es la formalización o la instrumentación de la sociedad. No quiero que me digan esto. ¿Estamos? Bueno, este tema es muy importante que lo entiendan porque después cuando hablemos de la constitución por suscripción pública, van a entender de que los conceptos de asamblea soberana con la asamblea constitutiva que prevé la suscripción pública se puede llegar a confundir y son dos cosas diferentes. Pero ya hemos entrado en sociedad anónima. Hoy la semana que viene vamos a terminar sociedad anónima, no terminar los puntos con capital social porque el parcial llega hasta capital social, con lo cual calculen ustedes toda la semana que viene y ya estaríamos cerrando el segundo parcial. ¿Alguna pregunta, chicos, de todo lo que hablé? ¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno.
Bueno, para aquellos que mañana rindan el parcial, que tengan mucha suerte. Acuérdense que tienen que hablar fluido, sencillo y razonable. Hablen entre ustedes, corríjanse. Es muy importante de que se escuchen lo que están hablando. Así que, pero yo creo que le va a ir bien porque solamente le faltaba ajustar algunas cosas. Así que, chicos, que tengan mucha suerte mañana. Nos estamos viendo mañana. ¿Sí? Que descansen. Buenas noches. Una consulta. Decime, sí, por favor. ¿El recuperatorio sería presencial o virtual? Presencial. Los Bien. recuperatorios son presenciales todos. Los parciales son presenciales. Así que manejen Bien. el tema de los tiempos. Los tiempos de los colectivos. Sé que están trabajando hasta las 7 de la tarde, con lo cual tienen tiempo suficiente para llegar a la facultad y poder volver. Así que para aquellos solamente que rinden y aquellos que ya aprobaron, mañana no tienen clase. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Adiós. profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego.